Vale, pues María José, tenías diapositivas, ¿verdad? Yo No también. se te oye, María José. Activa el Ah, micro, por favor. Sí, perdón, decía que si me das el poder podré compartir. vale, voy enseguida. Vale, ya estás como coanfitriona y voy a hacer lo propio con Adrián y con Josepina. Vale, pues cuando quieras, David, puedes dar comienzo si quieres. Perfecto. Pues retomamos de nuevo las ponencias de este tercer Congreso Internacional sobre Formación Permanente y Nuevas Tecnologías. En este caso, presentaremos una mesa, una serie de 3 ponencias que estarán orientadas principalmente en la cuestión de los contratos, de las modalidades contractuales con vinculación formativa, esas realidades en las que se hibrida la figura del educando y del trabajador, digamos. Y la primera ponencia estará a cargo de la profesora doña María José Aradilla Marqués, la protección de la seguridad social y en las prácticas formativas y académicas externas. Recuerdo también que se abrirá un turno de preguntas al final de esta mesa y que cada ponente tiene unos 20 minutos. Retomo a María José Aradilla Marqués. Ella es profesora titular de la Universidad de Valencia, doctora en Derecho por la Universidad de Valencia y también dentro de su trayectoria académica e investigadora destaca principalmente su especialización en materia de la seguridad social. Sin embargo, su investigación ha abordado temas relevantes y actuales, como puede ser la protección por desempleo, la regulación laboral de los deportistas, los derechos de autor en el empleo y, como decíamos, la seguridad social en sectores específicos como abogados, artistas y escritores, entre otros. Tanto su contribución a estos temas, mediante proyectos de investigación y publicaciones, la posiciona como un referente en este campo. En esta línea nos va a hablar precisamente sobre la situación en la que se encuentran actualmente la protección de la seguridad social respecto de las prácticas formativas y académicas externas. Y sin más, le cedo la palabra y le agradezco su colaboración en este congreso. Muchas gracias, David. Gracias por la presentación. Buenos días a todos y a todas. Bien, yo quería empezar felicitando a Óscar por la celebración de este magnífico congreso. Desde luego, es muchísima la gente que está detrás de la pantalla en el día de hoy. Y sobre todo quería felicitarlo también por las adversidades, ¿no? Porque se ha celebrado sobre todo y ante las adversidades que estamos sufriendo y que seguramente que él, bueno, que sabemos que él también las ha vivido de más de cerca. Agradecer también, por supuesto, la posibilidad de intervenir en este congreso y también quería saludar a mis compañeros de mesa virtual, a Adrián Todolí, compañero también de pasillo, y especialmente a Josepina, que la vemos menos. Bien, voy a compartir el Power. Es un Power extenso, pero yo voy a intentar ajustarme al tiempo y ir pasando las páginas. Eh, Voy a colocarlo de forma que se pueda ver bien. A mí me ha tocado abordar este tema relacionado con la seguridad social, de las prácticas formativas y prácticas académicas realizadas en empresas y en relación concretamente con la normativa más actual que entró en vigor el 1 de enero de 2024, la disposición adicional 52 de la Ley General de la Seguridad Social, que lo que hace es asimilar a trabajadores por cuenta ajena a este colectivo, que no lo es, que no está sujeto a ningún tipo de contrato de trabajo, ni siquiera formativo, para darles la protección, una mínima protección dispensada por el sistema de seguridad social. Para hacer referencia a las diferentes especialidades que, que veremos, ¿no? En esa protección de seguridad social para el colectivo, antes quería hacer referencia a la situación precedente, es decir, cómo hemos llegado aquí, va a ser lo primero a lo que voy a dedicarle un breve espacio, después al campo de aplicación de esa disposición adicional 52 y por último ya haré referencia a las especialidades más importantes en esa regulación de protección social en materia
para las prácticas formativas y en empresas. Bien, esta regulación que tenemos hoy, disposición adicional 52, que como veis entra en vigor el 1 de enero de 2024, tiene una regulación precedente. Ya la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, que tenéis ahí señalada, llamaba a que se regulara se asimilaran a trabajadores por cuenta ajena a aquel colectivo que están realizando prácticas formativas o prácticas académicas en empresas, siempre vinculadas a estudios universitarios o estudios de formación profesional, siempre que estas fueran remuneradas, es decir, que hubiera una contraprestación en relación a la realización de esas prácticas. El desarrollo fue inmediato y se reguló por ese Real Decreto 1493/2011, que como veis sigue vigente. Es un Real Decreto que ya vino a regular esa asimilación, asimilar a esas personas a trabajadores por cuenta ajena a efectos de darles protección dentro del régimen general, excluyendo el desempleo, excluyendo la protección del Fondo de Garantía Salarial y excluyendo también la formación profesional. Como digo, este Real Decreto de momento sigue vigente. Después, en el año 2018, esa disposición adicional quinta del Real Decreto Ley 28/2018 consideró, así señalaba su exposición de motivos, que el colectivo de personas que realizan prácticas formativas en empresas o prácticas académicas no estaba bien protegido y que quedaba un amplio número de personas que realizaban estas prácticas que no se encontraban protegidas por el sistema de seguridad social en esa vía de asimilación a trabajadores por cuenta ajena. De hecho, lo que pretendía esta disposición, este Real Decreto Ley, esa disposición adicional quinta, era que se incluyeran también en la protección las prácticas no remuneradas. Faltó el desarrollo reglamentario, no llegó a entrar en vigor y de hecho es la norma que introduce la disposición adicional 52 en la Ley General, la vigente actualmente, la que derogará esta disposición adicional quinta del Real Decreto Ley 28/2018. Pues bien, centrados ya en esta disposición adicional, que ya parece una regulación más estable en el sentido de que se incorpora a la propia Ley General de la Seguridad Social, es incorporada con rango de ley a través del Real Decreto Ley 2/2023, ha tenido una modificación, un par de modificaciones, aunque una no fue importante, solo era para trasladar su fecha de entrada en vigor, y el único desarrollo reglamentario que tiene es el de la orden que tenéis ahí de 2024, que tiene que ver con el convenio especial que en ella se regula. Por tanto, y en conclusión, esta disposición adicional 52 lo que hace es asimilar a trabajadores por cuenta ajena a un colectivo que ya estaba asimilado. Desde ese punto de vista no es del todo novedosa. Ya estaba asimilado, lo que pasa es que ahora viene con mayor amplitud porque va a asimilar no solo a quienes realicen las prácticas remuneradas, como hacía y hace el Real Decreto 1493/2011, sino también a los que realizan esas prácticas sin ningún tipo de contraprestación. Y esta es la gran novedad. Entonces, lo importante es observar el campo de aplicación de esta disposición adicional 52, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos la regulación precedente todavía vigente, que es ese Real Decreto 1493/2011. Bien, pues si nos fijamos vale, parecería a todas luces que esta regulación sustituye a la anterior y que la derogaría. Sin embargo, ese Real Decreto pues, no ha sido derogado ni expresamente, ni tampoco se puede entender tácitamente derogado porque el propio legislador, el Real Decreto Ley 8/2023, que es el que vendrá a establecer las normas de cotización para el año 2024, alude a él y señala cómo hay que cotizar este año en esa situación cubierta por el Real Decreto 1493. Por tanto, es el mismo legislador el que nos aclara que no, que este Real Decreto sigue vigente y que no ha sido sustituido todo él por la disposición adicional 52. Lo que va a ocurrir realmente es que la disposición adicional 52 no lo sustituye, pero sí que aminora su campo de aplicación. De manera que ahora las personas que quedan incluidas en el campo de aplicación de la disposición adicional 52 ya no van a estar incluidas en el campo de aplicación del Real Decreto 1493/2011. De ahí la importancia de que podamos ver
quiénes son los que están incluidos en esta disposición adicional 52. Bien, en esta diapositiva, de una manera simplificada, podemos ver a qué personas, a qué colectivos se refiere la adicional 52. Pues bien, se refiere, si os fijáis en la negrita, claramente estamos hablando de estudiantes, ¿vale? Son alumnos, bien que están realizando estudios universitarios, bien que están realizando estudios de formación profesional, bien que están realizando estudios de enseñanzas artísticas superiores, profesionales y también enseñanzas deportivas del sistema educativo. En el caso de los alumnos universitarios, la norma incluye a cualquier tipo de alumnos que realicen cualquier tipo de titulación, es decir, que están realizando unos estudios. La formación que están realizando en las empresas va destinada o está dentro del marco de estudios de titulación universitaria, ya sean de grado, ya sean de máster, ya sean de doctorado, incluso cualquier modalidad de los títulos propios que ofertan las universidades. Al principio tuvimos la duda de si se refería solo a esas prácticas académicas curriculares que están dentro de los planes de estudio y que están, por tanto, encaminadas a la consecución de la titulación en cuestión, o si incluía también las extracurriculares. Esto lo solucionó un criterio, bueno, lo ha interpretado un criterio del INS, el criterio 3-2024, que aparece de vez en cuando por ahí en las diapositivas, porque es un criterio muy extenso y algunas cosas las he traído aquí de ese criterio, sobre todo porque si plantean algún problema de interpretación, cómo ya se está interpretando. Se entiende que las extracurriculares están incluidas en la medida en que la normativa universitaria las tiene en consideración en los suplementos europeos al título. Por tanto, en la medida en que tienen ese reconocimiento universitario, también quedan incluidas. Sobre la formación dual universitaria no dice nada la disposición adicional 52, pero si acudimos a la normativa universitaria, el Real Decreto 822/2021 reconduce esta formación dual universitaria, estos planes de estudio que se puedan elaborar en términos de alternancia al contrato de formación del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. En el caso de la formación profesional, en principio, serán alumnos que realizan prácticas que concluyen, estando realizando algún tipo de formación profesional, pero da igual el título el que lleve. Quiere decir que titulaciones recogidas en la Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la formación profesional, da igual que sean acreditaciones, certificados profesionales, ciclos formativos, en principio, cualquier titulación de formación profesional. Es verdad que la formación profesional es un mundo y ya nos lo han dejado bien claro los profesores Fernando Marruenda y Ferran Camas, y que el sistema tiene que unificarse, y todo lo que se aclare y se unifique ese sistema servirá también para aclararnos y unificar también el campo de aplicación de esta disposición adicional 52. Quedan excluidas porque la Ley Orgánica 3/2022 así lo señala, por reconducirlas al contrato laboral de formación en alternancia, la que denomina la formación dual intensiva. En el caso de las enseñanzas artísticas superiores, profesionales y deportivas, pues su régimen jurídico lo tenemos en una ley muy reciente también que ordena estas enseñanzas, la Ley 1/2024 y la Ley Orgánica de Educación en el caso de las enseñanzas deportivas. Bien, la conclusión es que parece que las prácticas que se incluyen en esta disposición adicional 52 son las realizadas por estudiantes vinculadas a estudios reglados, a estudios oficiales, a estudios que nos llevan a una titulación oficial. Por tanto, quedan fuera las prácticas realizadas por quienes ya no son alumnos, es decir, por quienes ya están titulados en cualquiera de las titulaciones que aparecen en esta diapositiva, pero también quedarían fuera las titulaciones, o sea, las prácticas realizadas en formación profesional o en estudios no reglados. Si no son estudios reglados, no parece que tienen cabida en esta disposición adicional 52. Estas que quedan fuera de la disposición adicional 52 tienen el margen en el Real Decreto 1493/2011, ¿no? Por allí se canalizan las prácticas laborales o no laborales, realizadas por titulados, y también se podrían canalizar en una interpretación amplia, y de hecho yo creo que así está sucediendo, las que forman parte de estudios no reglados.
aunque es verdad que estas están un poco en el limbo, sin embargo, parece que se canalizan a través de esta vía. El hecho de canalizarlos a través de la vía de 1493-2011 significa que solamente si son retribuidas se considerará colectivo asimilado y por tanto protegido dentro del sistema de la seguridad social, mientras que si están en el campo de aplicación de la disposición adicional 52, pues van a entrar dentro tanto las prácticas que sean remuneradas como las que no lo sean. Bien, continuando con el campo de aplicación, una cuestión novedosa en el marco en el mecanismo utilizado para proteger a este colectivo es el de considerarlos asimilados a trabajadores por cuenta ajena, que es un mecanismo muy utilizado desde el sistema de la seguridad social y que se ha usado ya con otros colectivos. Y normalmente se asimila a algún colectivo que por la actividad que realizan no son trabajadores por cuenta ajena, no están por eso dentro del régimen general del sistema, pero realizan una actividad que tiene entidad suficiente, bien por el número de personas que la realizan, bien por la zona gris que representan, ¿no?, efectos de protección, que hace necesario darle valor a esa actividad y asimilarla como si fueran trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, esa perspectiva dejó de estar en la adicional 52 a partir de que se introdujo el apartado 11 en la misma, donde hay un segundo escalón de campo de aplicación. De los colectivos que hemos señalado, quedarán excluidos del campo de aplicación de esta adicional quienes ya estén de alta en cualquier régimen de la seguridad social por realizar cualquier otra actividad. Es decir, que si ya están protegidos, ahora la lógica ya no es lo que estás haciendo tiene entidad suficiente como para que yo te proteja, yo seguridad social. No, ahora la lógica es, si yo no te estoy protegiendo ya, pues ahora te protejo, ¿no? Entonces la naturaleza o la finalidad es distinta. También quedarán fuera incluso los que estén en una situación asimilada al alta con obligación de cotizar. Aquí podrían estar incluidos pues, aquellos estudiantes que estén percibiendo prestaciones por desempleo o aquellos que están en ese periodo de vacaciones liquidadas y no disfrutadas, por ejemplo. Y luego también incluso quedan fuera los que están en un periodo en el que no hay cotizaciones, pero se considerará como cotizado. El día de mañana, ¿no?, a efectos de prestaciones se les va a sumar como cotizado. Esta es una ficción que utiliza también el sistema de seguridad social para proteger situaciones como, por ejemplo, la excedencia por cuidado de hijos, ¿vale?, que es un periodo en el que no se está de alta, pero no se está cotizando tampoco, pero a efectos de prestaciones contará como si fuera cotizado. Pues bien, todas estas personas, en la medida que se entiende que el sistema de alguna manera las está protegiendo, ya están fuera del régimen. O sea, no se les podría dar de alta si realizan prácticas académicas realizando los estudios a los que he hecho referencia. No se les podría dar de alta mientras esta situación perviva. En el momento que dejen de estar en esa situación asimilada al alta o que dejen de estar en el régimen correspondiente en el que están de alta, pues ya se les tendría que dar de alta si continúan realizando las prácticas. Y luego, por último, la referencia a quienes sean pensionistas, también excluidos de la adicional 52, pues tiene su sentido respecto de los pensionistas de jubilación. Pues estamos hablando de personas que ya tienen una edad, que ya tienen su carrera hecha y que darles de alta si estudian y realizan prácticas, darles de alta para que tengan que cotizar por unas contingencias que si trabajaran no tendrían que cotizar por ellas, pues no es lógico, no sería lógico. Pero el caso de la incapacidad permanente, pues sí que merece cierta crítica, porque un pensionista de incapacidad permanente puede ser una persona de cualquier edad, en principio. Y una incapacidad permanente total permite trabajar y permite cotizar a la vez que obtener la pensión. Entonces, estas personas incapacitadas para su profesión habitual que puedan plantearse realizar unos estudios, adaptar su situación, introducirse en el mercado de trabajo, ampliar esas posibilidades, pues no se entiende por qué a un pensionista de incapacidad permanente que realice estudios de los señalados y que realice prácticas no pueda ser dado de alta conforme a la disposición adicional 52. Bien, continúo al hacer referencia a lo que serían las especialidades en materia de seguridad social. Lo que hace la disposición adicional 52 es plantear un doble régimen, uno para las prácticas que son remuneradas y otro para las que no son remuneradas. En relación a lo que es la remuneración, no hay
ningún concepto. En principio, aquí ya sabemos que esto no es una relación laboral, con lo que no podemos hablar de salarios y vale cualquier tipo de contraprestación. Nos serviría para calificarlas como remuneradas cualquier tipo de prestación, se denomine como se denomine. En el ámbito académico, pues se suele hablar de bolsas económicas, de becas, de ayudas a la formación y destinadas incluso solo a compensar los gastos. La cantidad, desde luego, no influye en las especialidades que vamos a ver después. Sobre quién tiene la condición de empresa, aquí vale la pena hacer la referencia que en el caso de en el caso de las remuneradas siempre es la persona que realiza la entidad que realiza esa contraprestación económica, que normalmente será la empresa donde se hacen las prácticas. Pero en el caso de las no remuneradas, lo que ha hecho el legislador ha sido permitir que se llegue a un acuerdo entre la empresa donde se van a realizar las prácticas, empresa, institución, entidad, y el centro de formación. De manera que pueda el centro de formación pueda alcanzar un acuerdo por el que el centro de formación sea la persona o la entidad obligada a cumplir con las obligaciones de seguridad social. De hecho, en la Universidad de Valencia, lo tenéis ahí en negrita señalado, desde que empezó ya para el curso 23-24 y se extiende en el 24-25, esas obligaciones han sido asumidas por la Universidad de Valencia. Aquí el tema de fondo es que de repente surge una obligación para las empresas en las que se realizan prácticas de tener que cotizar incluso por las prácticas no remuneradas y los centros de formación, sobre todo lo que ha ocurrido en la Universidad de Valencia, pues asumen esta obligación y asumen esta responsabilidad digamos que por evitar, ¿no?, un efecto huida que se pudiera producir en los centros de prácticas que se ofertan, ya que tan necesarios son en la universidad por las diferentes titulaciones, siendo una materia que está casi presente de forma obligatoria en todas las titulaciones de la universidad. Sobre los actos de encuadramiento, siguiendo con las especialidades, el alta se cursa. ¿Perdón? 2 minutos, profesora. Gracias. El alta se cursa en el régimen general o en el régimen especial del mar, cuando se realizan prácticas en formación a bordo de embarcaciones. Y la especialidad de las no remuneradas es que el plazo para dar de alta o de baja es de 10 días. Aquí hay un plazo específico. ¿Por qué? Pues porque realmente las no remuneradas en la cotización tienen una cotización muy especial en relación a las remuneradas. Las remuneradas se parecen al sistema del Real Decreto 1493, cotizan conforme a los contratos formativos en alternancia, excepto la parte segunda, o sea, solamente lo que es la cuota fija, y están excluidas también del MEI, a diferencia del Real Decreto 1493, donde no hay nada señalado. Pero las no remuneradas, que son las especiales, pues se cotiza por día de prácticas, realmente. Y además están excluidas de la IT por contingencia común y el ingreso es de carácter trimestral, por trimestres naturales. El hecho de que el ingreso sea por trimestres naturales y que se cotice por día de prácticas lleva a la necesidad de que las liquidaciones se realizan en el mes cuarto, es decir, después de pasado cada uno de los trimestres naturales, y lleva a la necesidad, por tanto, de comunicar, de que haya una comunicación de los días efectivos de prácticas que se hayan realizado. Esta comunicación de días efectivos también es un trámite que viene a dar mayor engorro, ¿no? Porque si el centro de formación, como pasa con la Universidad de Valencia, es quien se va a hacer cargo de la gestión, es el centro de prácticas el que tiene que comunicar cuáles han sido los días efectivos para realizar estas prácticas. Respecto a la cotización, aquí he hecho un ejemplo para que veáis la diferencia entre lo que sería alguien que realiza las prácticas no remuneradas, 21 días, que yo es lo normal que me encuentro en las prácticas que yo he tutorizado, que se vaya al lugar de prácticas todos los días del mes, pues a 21 días de prácticas nos saldría una cuota de 9,73, mientras que si son remuneradas la cuota, como veremos ahí un poco más adelante, es de 10 euros. Por supuesto, aplicando en los dos casos una reducción del 95%, que es lo que señala la disposición adicional 52, una reducción a la cuota por contingencias comunes del 95%. Entiendo que la
bonificación que estaba regulada en la Ley 18/2014, que se venía aplicando a estudiantes universitarios y de formación profesional que realizaban las prácticas sujetos al Real Decreto 1493, entiendo que hoy se debe dar por derogada y sustituida por esta en la medida que iba referida solo a estudiantes, y los estudiantes en esos estudios oficiales han pasado todos a esta disposición adicional 52. Bien, en el caso de las prestaciones, pues se establece una base mensual por día de prácticas también, y aquí tenemos el ejemplo de la IT, que lo he puesto precisamente para tratar el tema del pago delegado. En principio, la norma no dice que en el pago delegado haya ninguna especialidad, simplemente que se abona por pago delegado. Fijaros que aquí las empresas no están dando una remuneración a los estudiantes. Sin embargo, si un estudiante accede a una incapacidad temporal por contingencia profesional, sí que necesita que le pague la prestación la empresa, porque está sujeta al pago delegado a colaboración obligatoria de que señala la Seguridad Social para las empresas. Pues bueno, por el criterio del INS se ha señalado que este pago sea trimestral, cuando nada se dice en la disposición adicional de que el nacimiento de la prestación se vaya a retrasar por el hecho de que el pago delegado o las cotizaciones se ingresen de forma trimestral. Bien, voy un poquito rápido. En cuanto a las remuneradas, pues se aplica, como decía, las mismas normas que tenemos en el 1493, básicamente. Se utiliza la vía de cotización de los contratos formativos en alternancia, y a efectos de prestaciones se utiliza la base mínima del grupo 7. La cotización, fijaros, 10,60 frente a los 9 euros y pico de alguien que ha realizado el mes entero en el caso de las no remuneradas. Este es el régimen del 1493, que lo he ido diciendo poco a poco, básicamente el mismo que hay para las remuneradas, solo falta que no están excluidos del MEI expresamente. Y ya la última diapositiva que tengo tiene que ver con una de las bonificaciones que hay recogidas en el Real Decreto Ley 1/2023, que sabéis que recoge todos los incentivos. Me parecía importante reseñar que existe una bonificación para las empresas que contraten de forma indefinida, o en el caso de cooperativas, incorporen como socios a la cooperativa a personas que han desarrollado formación práctica en esas empresas, bien durante el desarrollo de las mismas o bien a la finalización, y que podéis ver en el artículo 25. Bien, he llegado a mi última diapositiva, pero yo quería hacer una reflexión sobre este tema, y es que si, teniendo en cuenta que la remuneración no influye en cómo se ha de cotizar ni en la cotización, en la cuantía de la cotización. El coste para la empresa es similar, como hemos visto, si son remuneradas o si no son remuneradas, es el mismo coste. Y si no lo fuera, eh, podría provocar un efecto disuasorio, de hecho, a las empresas para remunerar las prácticas. Entonces, luego está también señalar lo farragoso de la gestión de tener que comunicar los días efectivos de prácticas a otro centro que es el que lleve la gestión. Entonces, que quizá mi reflexión personal es que todo está demasiado complicado y que quizá habría que buscar la unificación, ¿no? Y que habría que replantearse un único régimen en el que sería el régimen que está pensado para las remuneradas, y conseguir tarde o temprano que al final todas sean remuneradas, porque esto es lo que hará que se pueda unificar este modelo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a María José, por tu presentación. Y pasamos ahora con el siguiente ponente. El siguiente ponente es el profesor Adrián Todolí, profesor titular también de esta universidad. Es un investigador del derecho del trabajo y de la seguridad social con una amplia trayectoria, con más de 65 publicaciones. Además, participa habitualmente en congresos y jornadas internacionales y ha trabajado también como experto para la Comisión Europea y para la Organización Internacional del Trabajo. Su capacidad para abordar retos actuales del derecho laboral lo convierte en una figura de referencia en su campo, y viene a hablarnos en este caso sobre el Estatuto del Becario, una normativa que ha sido ampliamente anunciada, pero que a día de hoy todavía no ha sido publicada, y él nos expresará exactamente por qué es necesaria realmente esta regulación de esta situación de los becarios, y por qué todavía no ha salido a la luz esta regulación. Así que le cedo la palabra al profesor Adrián. Muchas gracias. Gracias, David, por la presentación, y gracias, bueno,
obviamente a Óscar por la invitación y también me uno a las palabras de María José, porque la verdad es que trasladar el congreso presencial a posteriormente híbrido, para posteriormente online, es decir, la cantidad de trabajo que eso implica, bueno, solamente yo creo que Óscar y el resto de personas que están en el comité organizador lo saben. Yo la verdad es que tengo a Óscar en el despacho de al lado y he visto, cuando la universidad nos deja asistir presencialmente, he visto pues que efectivamente ha tenido que a salto de mata tener que realizar todos estos cambios. Entonces yo creo que, bueno, reconocerle, ahora que tengo el turno de palabra, reconocerle esta labor y esta magnífica organización que nos ha dado la oportunidad de igualmente, a pesar de todas las contingencias que ha habido, poder seguir teniendo un espacio de reflexión. Así que enhorabuena y muchas gracias. Y bueno, por supuesto también agradecer, porque es una maravilla que Óscar que me haya puesto con magníficas compañeras y amigas, tanto María José como Josepina, en esta mesa. La verdad es que es todo un honor. Dicho esto, tengo un PowerPoint que voy a compartir con ustedes. Lo primero que quiero señalar es que, a pesar de que el título es el Estatuto del Becario, el subtítulo ya deja claro que no voy a hablar del Estatuto del Becario, porque es un Estatuto del Becario, ¿no? Bueno, esto es muy manido decir que ni está ni se le espera. Aquí en España es una reflexión que se utiliza mucho, pero creo que encaja perfectamente con este caso. El Estatuto del Becario se llegó a un acuerdo entre sindicatos y el gobierno en mayo del año pasado, es decir, hace más de un año y medio, para aprobarlo y no ha sido aprobado todavía. Es cierto que entre medias ha pasado unas elecciones generales, pero el gobierno se ha mantenido tras esas elecciones generales con la misma composición y aún así no se ha aprobado. Es posible que el cambio de composición del Parlamento sea lo que haya hecho que no se apruebe, pero en cualquier caso eso más queda en el ámbito político. Entonces, si no voy a describir ese Estatuto del Becario porque creo que estaría en el fondo hablando de un real decreto o de un decreto o de una ley que no ha sido aprobada y por tanto estaría hablando solamente de un borrador que además parece que es un borrador que está en un cajón desde hace más de año y medio, ya con una cantidad de polvo que probablemente tenga poco sentido que lo comente, porque no está aprobado. Y repito, es posible que si finalmente hay un estatuto del becario sea muy distinto de ese borrador. Por tanto, yo no considero que sea oportuno hacerles perder el tiempo en comentar, repito, un borrador de estatuto del becario que es posible que nunca llegue al BOE. Entonces, ¿qué es lo que pretendo en esta jornada, en este tiempo que dispongo? Bueno, pues lo primero es comentar qué es lo que nos debería hacer reflexionar sobre esa necesidad de estatuto del becario o cuál sería la finalidad que habría detrás de el estatuto del becario. Por otro lado, algunas ideas de por qué no lo tenemos. Ya he avanzado alguna y es probablemente el cambio de mayorías parlamentarias tras las elecciones del verano anterior, no el anterior, es decir, de hace 2 veranos. Entonces, pero aún así hay otras que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, voy a empezar por la primera parte de por qué considero, en mi opinión, que sería conveniente tener un estatuto del becario. Obviamente, podemos decir las cosas de siempre, ¿no? Pues por seguridad jurídica, es mejor tener una regulación que no dejarlo en manos de los tribunales que valoren cuándo es correcta la beca o no. Es decir, hay varias razones, por supuesto, por proteger a los propios trabajadores. Pero a los propios becarios, perdón. Pero quiero incidir un poco más allá de estas cuestiones que podrían quedar como muy generales. Lo primero es porque es una cuestión que estamos viendo con gran conflictividad. Es decir, actualmente en prensa de vez en cuando sale, normalmente por alguna razón suele ser en restaurantes, suelen ser estos porque probablemente son personajes públicos y sale mucho en prensa
el uso desviado de las becas, es decir, personas que están trabajando están como becarios, con estatuto jurídico de becario, pero en realidad están realizando muchísimas horas de trabajo o en realidad están realizando funciones del propio personal de plantilla de ese restaurante. Pero no son solo restaurantes. Fíjense, en la Generalitat Valenciana, en presidencia de la Generalitat Valenciana, 21 personas que eran periodistas, se consideraron por la Inspección de Trabajo como falsos becarios, porque en realidad lo que estaban haciendo era funciones indistinguibles de periodista, porque estaban haciendo notas de prensa, contactando con la prensa, es decir, no estaban aprendiendo, sino que estaban realizando las funciones. Estamos hablando de 21 personas en la oficina de presidencia de la Generalitat Valenciana. Por tanto, probablemente si la oficina de presidencia tenía 15 trabajadores, tenía más becarios que propios trabajadores. Entonces, quiere decir que obviamente estamos viendo una cantidad de situaciones conflictivas que un estatuto del becario podría al menos intentar resolver. Vamos a poner algunos datos. Un informe de Comisiones Obreras habla de que hay 1.400.000 becarios en España. Las cifras bailan muchísimo, pero yo he visto desde informes que hablan de 900.000 a otros que hablan, como veis, de casi 1,5 millones de becarios. Por tanto, es decir, probablemente tiene sentido si, por ejemplo, hicimos un estatuto del trabajador autónomo y del trabajador autónomo dependiente, aunque no es un estatuto, pero sí que tiene regulación, y estamos hablando de 10.000, imagínense si estamos hablando de casi 1 millón de personas que ahora mismo su régimen jurídico está un poco en el aire. Por tanto, yo creo que una primera razón por la que justificaría la existencia de este estatuto del becario. Además, porque estamos viendo cómo cada vez hay más, no es menos. Es decir, los datos nos dicen que de media, antes de encontrar el primer empleo, los estudiantes pasan de media 9 meses como becarios. Por tanto, al final es un proceso bastante largo, porque no podríamos decir que es marginal o despreciable, porque es un contrato temporal que actualmente como máximo son 6 meses, excepto, bueno, que se renovara, excepto que el convenio colectivo lo autorice, que llega un año. Aquí hay un régimen jurídico y unas protecciones, bueno, pues para un periodo incluso mayor careceríamos del mismo. Además, el 37% de estudiantes realizan 3 o más prácticas antes de encontrar su primer empleo. Es decir, de nuevo vemos como lo que está ocurriendo es un encadenamiento de prácticas antes de encontrar el primer empleo. Ese encadenamiento acaba sumando casi un año de prácticas, pero en cualquier caso no tiene por qué ser en la misma empresa, puede ser en varias. De hecho, los datos, los economistas nos dicen que las prácticas, las becas, se están utilizando actualmente como criterio diferenciador. Es decir, si todo el mundo tiene un grado, anteriormente una licenciatura, bueno, pues vamos a diferenciar en quién tiene un posgrado, quién tiene un máster. Contrataremos a aquel que tiene un posgrado. Si ahora mismo todo el mundo tiene un posgrado, vamos a diferenciar quién tiene idiomas. Si ahora mismo ya tiene todo el mundo un grado, un posgrado e idiomas, vamos a diferenciar en cuál ha estado más tiempo en prácticas. Es decir, eso lo que implica es una huida hacia adelante, es decir, cada vez se va a requerir más prácticas para más meses de prácticas y más variedad de prácticas antes de ser contratado. Luego, además, también señala la Comisión Europea que existe un mayor grado de discriminación por razón de género en las becas que en el contrato de trabajo. Esto es lógico, entre otras cosas, por la falta de protección. Si no tienes un estatuto del becario, aunque la Constitución te pueda proteger o las directivas antidiscriminación te puedan proteger, es más difícil que se te apliquen porque la normativa está más alejada de tu propio estatuto, de tu propia regulación concreta es decir, te tienes que ir a regulación general en vez de a la concreta. Entonces, hay datos de, por ejemplo, becas que son remuneradas para hombres y no para mujeres, por ejemplo. Y entonces, por supuesto, esto es ilícito
pero ya no es el estatuto del becario propio el que tiene esta regulación, porque no hay estatuto del becario, sino que te tienes que ir tampoco al estatuto de los trabajadores, porque no se les aplica, sino que se tienen que ir a regulaciones, repito, más generales. Por ejemplo, la inspección de trabajo va a tener más difícil de sancionar esta discriminación, porque la LISO específicamente habla de trabajadores y no de becarios. Mientras que si hubiera un estatuto del becario que incluyera su régimen sancionador en caso de discriminaciones, en caso de incumplir los ilícitos, en caso de cumplir los derechos del becario, entonces sería más fácil de controlar y de que no ocurriera. Y además, hay otra cuestión en general que a la Comisión Europea le preocupa mucho, y es que las prácticas laborales reducen la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? La razón es muy sencilla, y es que si tú para estudiar la carrera universitaria por falta de recursos familiares o personales has tenido que estar trabajando a la vez, si tú luego tienes que hacer prácticas para poder encontrar ese primer empleo, porque las empresas lo están utilizando como criterio diferenciador, tú no vas a poder hacerlo, porque tú ya trabajas, ya tienes un trabajo que probablemente sea por las tardes y fines de semana para poder compatibilizarlo con los estudios, pero lo que no vas a poder es estar trabajando en ese trabajo adicional a la vez que haces prácticas, porque las prácticas normalmente ya no son por las mañanas, sino que son en una empresa 8 horas al día, durante toda la jornada laboral. Por tanto, es incompatible, puedes compatibilizar o haber estado compatibilizando el grado con el trabajo, con los recursos que necesitas, pero lo que es muy difícil es además continuar alargando esta compatibilidad, además con las prácticas laborales que, repito, pueden ser de todo el día, de 8 horas, de una jornada completa, etc. Entonces, eso, y repito, también con datos de la Comisión Europea, y que la Comisión Europea lo ha puesto en negro sobre blanco, que efectivamente el exceso de prácticas y la falta de protección en las prácticas reduce la igualdad de oportunidades. Bien, y por último, ¿por qué también creo que necesitamos el estatuto del becario? Porque con las becas se produce un choque de intereses que hacen muy difícil un control respecto a cuándo existe una beca de calidad, de cuándo el estudiante está realmente aprendiendo y no está simplemente trabajando sin percibir ingresos, o al menos sin estar protegido por el estatuto de los trabajadores. Y es que la regulación actualmente, lo veremos luego con sentencias del Tribunal Supremo, establecen que el estudiante lo que tiene que estar es aprendiendo y no desarrollando actividades habituales de cualquier puesto de trabajo que está ocupando en ese momento. Bueno, pues en realidad lo que dicen los expertos es que la mejor manera de aprender es precisamente realizando esa actividad. Entonces, actualmente lo que tenemos es que el empresario quiere que el becario trabaje y el estudiante quiere aprender trabajando, porque es la mejor manera que tiene de aprender. Entonces, en el fondo, lo que tenemos es que la legislación, concretamente la falta de estatuto del becario y la jurisprudencia del Supremo actualmente lo que está diciendo es que el becario no puede realizar las mismas funciones, pero el estudiante sí quiere y el empresario también quiere que se realicen las funciones de ese puesto de trabajo que está ocupando. Entonces, claro, actualmente existe una mayor dificultad de control precisamente porque el estudiante quiere trabajar y el empresario quiere que se trabaje. Entonces, al final, ¿qué es lo que está viendo? Bueno, pues quien acaba perjudicado de esto es el trabajador, pero no puede denunciar porque en la situación que está de estudio, de que acaba de licenciar, de graduarse, etcétera, lo que quiere es trabajar y por tanto no va a denunciar. Aún probablemente no esté tampoco ni en un sindicato porque no tiene un contrato de trabajo indefinido que le permita de alguna manera estar protegido mínimamente para poderse sindicar. Por tanto, y es muy complicado que al final se detecte este fraude o que se detecte que esta práctica no está siendo de calidad. 5 Estas son las minutos. sentencias que estaban comentando hace un momento, sentencias del Tribunal Supremo de noviembre de 2005, 2006, 2007. Todas hablan de esta idea de que el objetivo de la beca no es beneficiarse de la actividad del becario. El becario no tiene que estar trabajando, sino que tiene que estar formándose.
Entonces, la finalidad primaria es facilitar el estudio y la formación y no apropiarse de los resultados o frutos de su esfuerzo. No se puede apropiar la empresa del resultado de su esfuerzo, pero en realidad, obviamente, la empresa lo que va a querer es apropiarse de esos resultados del esfuerzo porque es la parte que se beneficia a la empresa. Por otra parte, una parte totalmente lógico y legítimo, ¿vale? Es decir, que yo creo que aquí no estamos hablando de que eso lo hagan mal las empresas, yo creo que es lógico que la empresa quiera también recibir algo a cambio de la formación que le entrega al becario. Solo que actualmente el Tribunal Supremo, en algunas de las sentencias, está poniendo trabas a esto. Entonces, esto lo hemos visto en muchas sentencias. Yo traigo una lista de sentencias bastante largas, solamente hace falta comentar algunas. Por ejemplo, en la sentencia del TSJ de Andalucía de 4 de diciembre, que considera la beca falsa porque la persona estaba tramitando expedientes, comprobando y calificando los hechos imponibles, estaba atendiendo al contribuyente, esto era en un ayuntamiento, y por tanto, además se le formaba en cosas muy concretas para utilizarlo en la empresa, no cosas que le vayan a servir. Y entonces al final se entiende que es una falsa beca porque está realizando tareas análogas e indistinguibles del resto de compañeros. Pero claro, ¿cómo va a aprender si no hace esas tareas? ¿No? Entonces, esto es lo que yo creo que el Estatuto del Becario podría resolver. Darle más derechos a los becarios, incluido la retribución. Eso implicaría que entonces la empresa sí podría, si no, por supuesto, todo, porque seguirá teniendo una prioridad formativa, sí podría de alguna manera no digo aprovechar, pero sí usar aquellos resultados que el becario obtenga, ¿no? Es decir, pues los resultados, los productos que pueda obtener. Bueno, otros casos de, por ejemplo, estudiante del grado de ADE que está trabajando en el aula de informática de la propia universidad, detectando averías, incidencias y velando por el cumplimiento de las normas de uso del aula. Entonces, claro, se entiende que no hay conexión entre los estudios de ADE con gestionar un aula, que básicamente lo único que haces es, pues eso, inventario, no hay actividad formativa concreta. Entonces, bueno, repito, yo no quiero tampoco abrumarles, el PowerPoint puede estar a su disposición con muchas de las sentencias en las que se ha considerado que no hay verdadera beca, sino que hay un contrato de trabajo y que por tanto se estaba de alguna manera abusando de esta situación, ¿vale? Bueno, sentencias de Cantabria, Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla-León, País Vasco, Galicia, repito, he puesto muchas sentencias para que ustedes puedan tenerlas a su alcance si les interesa. Entonces, voy a ir a la última parte de mi exposición, también para no excederme del tiempo. Y es, bueno, ¿por qué no tenemos entonces el Estatuto del Becario? Es decir, si el Estatuto del Becario nos permitiría una mejor adaptación a las necesidades tanto empresariales como del propio becario, como de la propia persona que realiza la beca, si además la beca, el que hubiera un estatuto del becario podría garantizar una buena calidad de las becas, ¿por qué no lo tenemos? Bueno, no lo tenemos, y aquí os pongo que esto ni siquiera es una noticia que pueda ser manipulado, es directamente el comunicado de la CRUE de las universidades españolas, que rechazan el proyecto del Estatuto del Becario. Poco después, como a 2 semanas, como os he dicho, en mayo de 2023, teníamos el proyecto, que es el que podría yo ya haber comentado, pero he decidido no hacerlo porque no creo que aportara mucho. Pues la propia CRUE decidió, bueno, publicar en su web, que esto fue recogido por luego los periódicos, que lo rechazaban. Por supuesto, no es solo la CRUE, también la patronal decidió no sumarse a este acuerdo, porque el acuerdo fue gobierno y sindicatos, pero la patronal decidió no sumarse. ¿Pero por qué me centro en la universidad? Porque yo creo que en parte de la razón por la que no tenemos es porque hay un error de concepción que tienen los propios centros formativos respecto a lo que son las prácticas y para qué son las prácticas. Y esto es lo que hace que no tengamos un estatuto del becario. La CRUE, en general, los centros formativos también de FP, consideran que es importante tener muchas prácticas. Y por tanto entienden que un estatuto del becario que aumentaría la burocracia o los derechos de los propios becarios haría que muchas empresas decidieran no ofrecer prácticas. Esto provocaría que estudiantes que quieren hacer prácticas no pudieran hacer prácticas y
Esto sería el conflicto. Es decir, las universidades quieren ofrecer prácticas, quieren facilitarle a las empresas que ofrezcan prácticas y entienden que el estatuto del becario va a dificultar eso. Entonces, ¿dónde creo que está el problema? En el error de concepción. El objetivo ni de las universidades ni de los centros formativos debe ser ofrecer el máximo número de prácticas posible. Esto no debe ser el objetivo. Y esto lo dice la Comisión Europea también en varios informes. El objetivo de los centros educativos debe ser ofrecer prácticas de calidad, que realmente impliquen formación. Bien, entonces, dicho esto, hay que plantearse la siguiente cuestión. Y esto está sacado de un informe que hizo el Instituto de Estadística Italiano, que creo que da la clave y que la Comisión Europea ha replicado, es decir, ha acogido como clave de cómo se debería regular el estatuto del becario. Lo que dice este estudio del Instituto de Estadística Italiano es que existen dos tipos de prácticas. Unas de calidad, por tanto, en las que no se explota al estudiante, sino que se forma al estudiante y el estudiante acaba con unas competencias mejores. Y dos, las prácticas que no son de calidad, que serían las que llamaríamos de tipo B, en las que no son de calidad, que el estudiante lo único no aprende, lo único que hace es, bueno, pues probablemente llevar cafés y estar en un tiempo en la empresa realizando funciones que no le permiten aprender. O, por ejemplo, aprende habilidades específicas de esa empresa, pero que no le van a servir en el mercado de trabajo ni van a aumentar sus competencias. Bien, pues si hay estos dos tipos, lo que dice este informe del Instituto de Estadística Italiano es que las prácticas A, las de calidad, las buenas, las que sí queremos, correlacionan con retribución. Están retribuidas y los becarios tienen derechos. Es decir, aparte del de retribución, aunque sea voluntariamente. Pero voluntariamente las empresas deciden retribuirlas. Mientras que las otras, las de mala calidad, en las que el trabajador no aprende, no están retribuidas. Entonces, claro, de aquí se saca la conclusión de que si se impone en un estatuto del becario que las prácticas estén retribuidas, efectivamente va a haber menos prácticas del total. Pero ¿cuáles van a desaparecer? Las del tipo B, las malas, las que no queremos, las que en el fondo la universidad no hace ningún favor si tiene una lista de prácticas enorme con muchas opciones, pero la mitad de ellas son malas. Porque entonces al final lo único que está haciendo al estudiante no es ningún favor, sino es llevarlo a una empresa que no le está ofreciendo prácticas de calidad. Por tanto, está haciendo perder el tiempo al estudiante, pero también haciendo que las personas que están en peor situación económica no puedan tener prácticas. Además, está hinchando esta ola de cada vez más prácticas, de ya no vale solo 3 meses de prácticas, sino que tienes que tener 6 meses de prácticas y luego 9 y luego un año, porque cada vez hay más prácticas, se ofrecen más prácticas y se exige el mercado de trabajo que hayas hecho cada vez más prácticas. Por tanto, esto es una bola de nieve que empeora la situación en general de todos los estudiantes. Entonces, lo que deberíamos es no tener muchísimas prácticas y muchos meses de prácticas, sino las de buena calidad, es decir, las del tipo A. ¿Y cómo se consigue esto? Repito, al final, como concluye este estudio y también la Comisión Europea lo ha recogido en algunos documentos, a través de unas becas retribuidas, un estatuto del becario que garantice unos derechos mínimos. Vaya finalizando. Esto eliminaría, termino ya, eliminaría las prácticas de tipo B, las de mala calidad, y quedarían solo las de tipo A. Nada, y con esto termino. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias al profesor Adrián por una presentación, la verdad es que magnífica. Y pasamos a continuación con la última de las ponencias de esta mesa. En este caso nos viene de Italia, de la mano de la profesora Giuseppina Pensabene Leonti. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia de Palermo y creo que hace poco ha obtenido plaza de profesora titular en la Universidad de Padua. La profesora Pensabene también forma parte del cuerpo docente del curso de doctorado de Derecho Internacional de dicha universidad de Padua y también colabora, también es docente en diversos másteres de Derecho del Trabajo en universidades como la Católica de Milán, Ca' Foscari de Venecia o la Autónoma de Madrid. Hoy la profesora Pensabene nos va a acercar a nuestra realidad la figura del tirocinio, una realidad italiana que estaría más o menos entre medio de lo que sería nuestra idea de las prácticas y de los contratos formativos, pero en aquel contexto. Y le cedo la palabra a la profesora. Muchas gracias por asistir. Bueno, muchas gracias por su colaboración. Perdona. Gracias, muchas gracias David y también me uno a los agradecimientos de María José y de Adrián
por la organización de este congreso de especial relevancia y actualidad, pese a las dificultades provocadas por la DANA. Y en especial me gustaría dar las gracias al profesor Oscar Requeña, al amigo Oscar, por haberme invitado a participar. Y como acaba de decir David, de hecho yo voy a centrar un enfoque sobre un especial contrato formativo regulado por el ordenamiento jurídico italiano, el tirocinio o el tirocinio, como decimos aquí en Italia, y empezaría dando la definición proporcionada por el Ministerio de Trabajo y de las Políticas Sociales italiana de tirocinio, que representa de hecho un periodo de orientación y formación realizado en el ámbito de un contexto laboral y destinado a la integración de los jóvenes en el mundo laboral. Por eso creo que podría compararse de alguna manera a lo que vosotros en el ordenamiento jurídico español consideráis un periodo de prácticas académicas. Digamos que la peculiaridad de dicha institución, sobre todo en comparación con otros contratos formativos regulados por el ordenamiento jurídico italiano, reside en el hecho de que el tirocinio no adopta la forma de un empleo, esto es, que no da lugar a la instauración de una relación de trabajo, no constituye una relación laboral. Es posible distinguir por lo menos dos formas de tirocinio: el tirocinio curricular, que se dirige a jóvenes que cursan una educación o formación destinadas a integrar el aprendizaje con la experiencia laboral, y el tirocinio extracurricular, que es destinado a facilitar las opciones profesionales de los jóvenes mediante un periodo de formación en un entorno productivo. Entonces consente a los jóvenes de conocer de manera directa el mundo laboral a través del desarrollo de dichas prácticas. Sin embargo, la regulación jurídica del tirocinio y también las mencionadas definiciones ofrecidas por el Ministerio del Trabajo italiano de tirocinio curricular y extracurricular a menudo chocan con la realidad, con el ámbito real de aplicación de dicho instrumento jurídico, que también a la luz de la elaboración por parte de la doctrina de la Corte Constitucional italiana ha sufrido una evolución normativa que, a mi juicio, también ha modificado su razón de ser, hasta el punto de que la mayoría de los debates doctrinales y jurisprudenciales actuales en Italia sobre tirocinio se detienen en considerar su eficacia o ineficacia para la inserción en el mundo laboral de los jóvenes, sin prestar especial atención a los fines que, sin embargo, son fundamentales de formación. Por eso yo creo que puede ser útil y necesario abordar el significado de tirocinio recorriendo su evolución, no solo en el ordenamiento jurídico italiano, sino también en el marco normativo europeo, desde la perspectiva italiana, es decir, para averiguar cómo Italia ha incorporado las exigencias europeas en este ámbito. Con respecto al marco normativo italiano, será posible distinguir idealmente por lo menos tres fases de la reforma de dicho régimen jurídico, que ha cambiado muchísimas veces en el curso del tiempo. Una primera fase concierne la entrada en vigor del denominado paquete Treu, representado por la Ley 196 del 1997, que introdujo por primera vez los tirocinios de formación y orientación en Italia. Y primero estableció la finalidad de este instrumento jurídico, que consiste, por un lado, en crear momentos de alternancia entre estudio y trabajo, y por otro lado, en facilitar el ingreso de los jóvenes en el mundo laboral. Y tras establecer dicha finalidad, encomendó a un posterior decreto del año siguiente, 1998, el desarrollo concreto de dichos principios y criterios generalmente previstos por la ley. De hecho, el mencionado decreto ministerial del 1998 reguló aspectos tan peculiares como importantes, como por ejemplo el número de estudiantes con el propio empleador, los tipos de promotores, las varias garantías previstas en el marco de esta institución. Se abre pues una segunda fase de reformas que empieza con la entrada en vigor de la reforma Biaggi de 2003, que regula los tirocinios de orientación de verano para adolescentes y jóvenes matriculados en universidades o instituciones educativas.
y en especial para poder comprender el sentido de esta reforma hace falta hacer referencia a otra reforma constitucional que entró en vigor justo un par de años antes de la reforma Biagi 2003, que es la que nosotros llamamos reforma del título quinto de la Constitución, entrada en vigor por la Ley Constitucional 3 de 2001, porque dicha reforma había modificado considerablemente el reparto de competencias legislativas entre Estado y regiones. Entonces, si en origen el artículo 117 de la Constitución italiana preveía la competencia regional solo en enseñanzas artesanales, profesionales y asistencia escolar, ahora la ley constitucional invirtió la técnica de reparto competencial y entonces atribuyó a las regiones todas las materias no efectivamente reguladas por el Estado, dentro de las cuales cabe el tirocinio. De hecho, a raíz de la impugnación de la norma por parte de algunas regiones, el Tribunal Constitucional elaboró aquella doctrina a la que me refería antes, a partir de la sentencia 50 de 2005. Y declaró la inconstitucionalidad de la norma que regulaba el tirocinio en el decreto legislativo de 2003, porque de hecho el tirocinio, como decía antes, se dicta sin conexión con las relaciones laborales, no da lugar a una relación de trabajo y por eso cabe dentro de la competencia exclusiva de las regiones. Pues a partir de ahí la Corte Constitucional confirmó dicha postura y especificó también que mientras que la formación que debe impartirse en las empresas privadas es primordialmente una cuestión de derecho civil, la regulación de la formación externa es competencia regional en materia de formación profesional. Y por eso el Tribunal Constitucional adoptó dicha postura también en otras sentencias que declararon la inconstitucionalidad de otras normas que regulaban el tirocinio. Por ejemplo, el artículo 11 de la Ley 148/2011 que definía los niveles especiales de protección para la activación de los tirocinios. Se abre pues una tercera fase de reformas del régimen jurídico del tirocinio con la entrada en vigor de la llamada reforma Fornero, la Ley 92 de 2012, que precisamente quiere incorporar estas nuevas orientaciones del Tribunal Constitucional que se acaban de exponer a través de la introducción del régimen jurídico actualmente vigente que está recogido por el artículo 1 en los apartados 34, 35 y 36 de dicha ley y que de hecho centra el enfoque sobre la necesidad de coordinar lo que prevé el Estado con lo que prevé la región. Y lo hace a través de la previsión de una serie de acuerdos en la Conferencia Estado-Regiones que pudieran revisar la disciplina precedente, contrastar el uso distorsionado del tirocinio e identificar sus elementos cualificadores. Lo que podemos decir que hasta la fecha la formación del joven a través del tirocinio en Italia está reservada a quien ha finalizado la enseñanza obligatoria y presupone la existencia de un convenio estipulado por un lado por un organismo promotor y por otro lado por una parte de acogida, un empresario público o privado, convenio que prevé un proyecto de formación y también la garantía de un tutor en calidad de responsable educativo. En el ámbito de la Conferencia Estado-Regiones a la que me refería, se aprobaron una serie de acuerdos, dentro de los cuales cabe destacar un acuerdo 2003 y sucesivamente un acuerdo 2017 que está actualmente en vigor. ¿De qué se trata? Pues como decía la ley 92 de 2012, de hecho no tienen valor de norma jurídica porque solo se trata de directrices que sin embargo representan una orientación importante para las regiones que tienen la competencia legislativa exclusiva en esta materia y que sin embargo también introducen algunas novedades de relieve. Por ejemplo, en primer lugar, se ha superado la tripartición entre tirocinio de formación, tirocinio de orientación, tirocinio de inserción y reinserción para personas desfavorecidas y discapacitadas. Y se han fusionado en una única categoría, la categoría de los tirocinios extracurriculares, puesto que los tirocinios curriculares de hecho siguen rigiéndose por los reglamentos internos de institutos y universidades.
Una otra novedad tiene que ver con la previsión de una serie de garantías, por ejemplo, la previsión de un único límite de duración, la posibilidad de interrumpir el tirocinio, la ampliación de la lista de promotores, una serie de medidas contra el uso inadecuado del tirocinio y también la revisión de los límites numéricos, pues, por ejemplo, al cálculo para establecer el número de tirocinios se añaden también los empleados con contratos a tiempo definido. Sin embargo, todas esas novedades se reflejan de alguna manera y son emblemáticas del cambio que también hubo en el contexto europeo y al cual se referían los ponentes antes, que han hablado antes. Y por eso me gustaría hacer referencia al marco normativo europeo muy brevemente, aún sabiendo que todos nosotros lo conocemos ya, pero me gustaría en especial hacer referencia a un par de intervenciones que incidieron en el ordenamiento jurídico italiano con mayor fuerza, digamos, y son la comunicación de la Comisión de 2012 y una recomendación de 2014 del Consejo. En especial, la comunicación de 2012, titulada Hacia un marco de calidad para los tirocinios, definía los tirocinios como una actividad laboral sin ánimo de lucro realizada con el fin de adquirir una valiosa experiencia práctica en ámbito profesional. Solo 2 años después, la recomendación del Consejo de 2014 vuelve a plantear una nueva definición de tirocinio, porque vuelve a configurar dicho instrumento jurídico como un instrumento de política activa del empleo y nos dice que el tirocinio es un periodo de prácticas laborales remunerado o no, sobre esto podríamos debatir a la luz de lo que nos ha dicho antes Adrián, destinada a mejorar la empleabilidad y a facilitar la transición al empleo regular. Sin embargo, pese a todo ello, para utilizar un término de matriz anglosajona que se ha puesto muy de moda últimamente, los NEET, Neither in Education nor in Employment or Training, de hecho constituían una parte tan importante del mercado laboral europeo que se convirtieron en el objetivo de una iniciativa europea especial que, como todos sabemos, se denomina Youth Guarantees. Y tiene que ver con la necesidad de facilitar la inserción laboral de dichas personas desfavorecidas que tienen menos de 30 años y que están inactivos por motivos distintos a ser estudiantes o a estar en formación. A la luz de todo ello, lo que cabe preguntarse es si Italia ha incorporado o no dichas exigencias europeas y sobre todo cómo lo ha hecho. Se ha abierto la puerta tras dicha normativa europea al Plan Europeo de Lucha contra el Desempleo Juvenil. Fue introducido en Italia la garantía juvenil, tratando de convertir los tirocinios extracurriculares en un instrumento que fomenta el ingreso de los jóvenes en el mercado laboral. Sin embargo, se puede decir que dicho programa ha sido un fracaso. De hecho, la propia Corte dei Conti en Italia ha subrayado que se trata de una política de promoción y apoyo a las prácticas que deja fuertes dudas, señalando también ofertas de tirocinios para tareas mucho por debajo de los indicadores de calidad del plan nacional. Y además el Inspectorato Nacional del Lavoro intervino en varias ocasiones para sancionar aquellos supuestos que básicamente menoscaben el carácter formativo que es fundamental en el ámbito del tirocinio. A mi juicio, el riesgo de todo ello es que los convenios, los planes de formación, los certificados de estas actividades realizadas acaben siendo considerados como estériles complicaciones burocráticas y sobre todo acaben por ser mal interpretadas por parte del propio tirocinante, que a menudo es interesado, por no decir ilusionado, por la ansiada estabilización al final de sus prácticas. De hecho, lo decía Adrián también antes, las instituciones europeas nos dicen que ese tipo de contratos formativos sirven para realizar empleos de calidad. Y un empleo de calidad se realiza, dice Adrián, con la retribución y a mi juicio también con la posibilidad concreta de hacer ingreso permanente para todos los jóvenes afectados en el mundo laboral.
Todo ello ha sido incorporado por parte del legislador italiano. Por ejemplo, a través de la garantía juvenil se han introducido algunas medidas, subrayando precisamente dicho aspecto, es decir, la exigencia que los becarios estén decentemente remunerados, o la obligación de que los empresarios no sustituyan los puestos de trabajo con los becarios. Pero es verdad también que hay otro problema que a mi juicio hay que considerar, que tiene que ver con una confusión conceptual, sistémica, operativa entre contratos formativos distintos. Por ejemplo, entre tirocinio y aprendizaje, que por lo menos en Italia son muy distintos, tanto por su naturaleza jurídica como por las diferentes garantías que dichas medidas prevén para los jóvenes. Además, hay que considerar también las peculiaridades del ordenamiento jurídico italiano. Tenemos que considerar también que a los efectos de la crisis económica de 2008, de 2011, también se ha sumado una serie de problemas estructurales que hacen que los indicadores del mercado laboral juvenil italiano se coloquen claramente por debajo de los parámetros europeos. También porque en Italia los jóvenes durante mucho tiempo no han sido destinatarios directos de medidas de empleo activo, de políticas activas del empleo, sino que acababan por quedar incluidos en la cuenca general de personas sin empleo regular remunerado, y entonces se encontraban en competencia con todos los demás desempleados independientemente de su edad. De hecho, corrobora dicha situación, por ejemplo, los llamados incentivos ómnibus que fueron introducidos en Italia a partir de 2015, que estaban destinados no específicamente a los jóvenes, sino a estabilizar a los trabajadores precarios en general. Hay que, sinceramente, también especificar que hubo un pequeño cambio de tendencia a partir de 2017 a través de la introducción de algunas medidas destinadas a fomentar el empleo juvenil, a veces también a través de incentivos para quienes contratan, por ejemplo, el incentivo Occupazione Giovani, el bonus Occupazione Sud, l'esonero giovani, es decir, medidas dirigidas a los jóvenes específicamente. Pero, sin embargo, hay algunas zonas de claro oscuro sobre la eficacia de dichas medidas por varias razones, y en especial, a mi juicio, por un lado, por la amplitud del objetivo de referencia, que es muy general: fomentar el empleo juvenil. Quiere decir todo y nada a la vez. Y por otro lado, la generosa declinación del concepto de joven, porque joven en Italia, según el legislador, es una persona que llega hasta los 35 años. Entonces, lo que, para finalizar, porque yo tampoco quiero pasarme de tiempo, me pregunto es si todos estos problemas que se han planteado son verdaderamente nuevos o son los viejos problemas de siempre que nunca han sido resueltos. Para tratar de contestar a dicha pregunta, en el curso de esta investigación he tratado de trazar un panorama general del marco jurídico del tirocinio, y lo he hecho revisando no solo la legislación pertinente y distinguiendo tres fases de reformas, porque se trata de una legislación que ha sufrido innumerables reformas, sino también las intervenciones más relevantes en materia por parte de las instituciones de la Unión Europea. Y siguen existiendo zonas grises, zonas de claroscuro, nudos irresolutos, que por lo menos en Italia acechan en tres aspectos en especial. Primero, en el reparto de competencias entre Estado y regiones para regular la materia del tirocinio. Segundo, en la difícil convivencia entre la finalidad formativa y la finalidad de contratación, que parece ser, por lo que he podido escuchar, un problema común entre España e Italia. Y por último, en la permanente confusión conceptual, sistémica, operativa entre dos instituciones que son muy distintas entre ellas en Italia. Por un lado el aprendizaje, por otro lado el tirocinio. ¿Por qué? Porque mientras que el aprendizaje da lugar a una verdadera relación laboral, el tirocinio es esencialmente un periodo de práctica, un periodo de formación que se revela ineficaz
a efectos de contratación. Por eso los jóvenes en Italia siguen prefiriendo el instrumento del aprendizaje, porque es un instrumento asistido por mayores garantías. Entonces yo creo que para fomentar el recurso a los tirocinios, el reto es, en primer lugar, establecer una distinción clara entre los contratos formativos vigentes, no solo en programas internos como la Garantía Juvenil Italiana, sino también en las intervenciones generales de la Comunidad Europea. Y todo ello es importante para enmarcar estos objetivos de formación, de orientación en el ámbito de un cuadro jurídico más sencillo, pero sobre todo para tutelar a los jóvenes que siguen siendo afectadas por esa situación de incertidumbre jurídica, sobre todo bajo el perfil de las garantías y de la posibilidad de hacer un ingreso concreto en el trabajo. Entonces me uno a las reflexiones de María José, de Adrián, y considero que en Italia también hace falta añadir parámetros fijos de interpretación inequívocos en ese escenario de inseguridad jurídica que he tratado muy brevemente de describiros, que tienen que ver más allá de las peculiaridades que caracterizan de manera ontológica el tirocinio o el aprendizaje, con todo tipo de relación entre trabajo y edad, y que afecta en ese caso especialmente a los jóvenes, cuya incorporación al empleo representa, digamos, el futuro de todos nosotros, porque es el futuro del propio mundo laboral. Espero no haberme pasado demasiado de tiempo y os agradezco mucho la atención. Muchas gracias, profesora. La verdad es que muy, muy interesante conocer también cómo las mismas problemáticas se reproducen también en otros contextos y cómo se aporta soluciones que también en estos casos no acaban de ser totales, no acaban de responder a todas las problemáticas que se plantean. Ahora vamos a abrir un breve turno de preguntas. Quien quiera preguntar puede hacer uso del audio o puede preguntar a través del chat. Si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Bien, yo sí que quería hacer una pregunta a la profesora María José Aradilla. Y es, si no le parece también, tengo entendido que las personas que realizan una actividad laboral y que además tienen prácticas por otra parte, no están cubiertas dentro de esa protección, sus prácticas académicas no están cubiertas dentro de la protección a la seguridad social porque se entiende que su trabajo, digamos un trabajo de media jornada, igual de mañana, si ellos pueden intentar hacer las prácticas, aunque como hemos visto trabajar y hacer prácticas, como nos decía el profesor Adrián, es verdaderamente complicado porque debes poder compaginar dos horarios y normalmente la empresa de prácticas no estará demasiado receptiva para ello. Pero resultaba en eso, que los estudiantes que trabajan no se encuentran protegidos durante su periodo de prácticas de acuerdo a la seguridad social. ¿Esto no podría ser un poco discriminatorio en el sentido de que al fin y al cabo, si la persona, este estudiante, sufre un accidente durante sus prácticas, yo entiendo que no se contará como accidente profesional? No sé si puede resolverme esta duda. A ver, en principio no es que el estudiante no esté protegido si no pueden darlo de alta por vía de la disposición adicional 52. Si está trabajando y está dado de alta ya en el régimen general, ya está protegido y no necesita de esa protección. Es cierto que la calificación del accidente de trabajo influye en el nivel de la cobertura que el sistema ofrece. Y efectivamente, si se produce un accidente en las dependencias de la empresa en la que está realizando las prácticas y no se encuentra recogido, no está dado de alta por la realización de las prácticas, bueno, pero sí que está dado de alta por el seguro escolar. Y además hay un seguro también de accidentes que va vinculado a la realización de las prácticas. Hasta ahora ha ido vinculado cuando no teníamos la disposición adicional 52 en marcha. Entonces es verdad que el seguro de accidentes no tiene que ver con el accidente de trabajo, pero sí que está el seguro escolar también hay prestaciones en el seguro escolar, obviamente no son las mismas que las del régimen general,
pero hay prestaciones en el seguro escolar relacionadas o que van destinadas a proteger por los accidentes sufridos en esa situación como estudiante. Sí, sí, lo que pasa es que sí que en principio el seguro escolar es bastante, bastante vestigial casi, diríamos. Desde luego, no. Además es que es una novedad absoluta este apartado que se introdujo para hacer más pequeño el campo de aplicación sobre la base de que esta persona ya está protegida, pero evidentemente no va a estar igualmente de protegido el que está dado de alta por la vía de la disposición adicional 52 que el que lo está por otra cosa o por otra actividad. Desde eso tienes toda la razón, pero se introdujo así, no se sabe muy bien por qué, porque el de estar de alta aún, pero y el que no está de alta, que está de excedencia por cuidado Claro, de eso está, familiares, es está que en peor ese no situación. tiene ni alta ni cotizaciones ficticias simplemente. Es una regulación que deja mucho que desear en muchos de sus aspectos, efectivamente. Bien, si hay alguna pregunta más, creo que en el chat había algunas preguntas. Si veo bien, César de la Fuente, puede ser que tuviera alguna pregunta dirigida al profesor Adrián. Sí, si quieres, tomo yo Bueno, en el chat la podéis leer, pero básicamente César de la Fuente me hace una pregunta que en el fondo es interesante, ¿no? Es decir, la clave está en que si la persona puede trabajar y a la vez cobrar, para eso ya está el contrato formativo. Entonces, ¿para qué necesitamos un estatuto del becario que de alguna manera proteja al becario y que le permita a la vez trabajar? Pues, a ver, aquí la cuestión es que efectivamente, sí, ahora mismo lo que está pasando es que los contratos formativos en España prácticamente no se utilizan porque se utilizan las becas en vez de los contratos formativos. Es decir, de hecho, los datos nos dicen que el porcentaje de contratos formativos en comparación a contratos totales no supera el 1%. Es decir, estamos hablando de un uso ínfimo, podemos hablar de 90.000, si no recuerdo mal ahora mismo los datos, estamos hablando de 90.000 contratos al año formativos en España, ¿no? Con 20 millones más de 20 millones de trabajadores. Entonces, realmente es marginal el uso del contrato formativo. Mientras que hemos visto las becas, estamos hablando de 1 millón o 1,5 millones de becarios. Entonces, entre 90.000 contratos formativos y 1,5 millones de becarios, está claro que algo está pasando. ¿Qué está pasando probablemente? Pues que las empresas prefieren usar una beca, ofrecer una beca, que un contrato formativo. Precisamente porque en la beca no tienen que remunerar y además no se aplica el estatuto de los trabajadores. Entonces, claro, el estatuto del becario lo que tendría de alguna manera sería acercar la situación al contrato formativo. De hecho, el ideal sería el contrato formativo. Yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice César, ¿no? Creo que el objetivo es el contrato formativo y es el que se debería usar. Pero mientras estés sin regular y sin derechos de ningún tipo la beca, pues obviamente la beca es mucho más atractiva, precisamente porque no ofrece derechos, ¿no? Es decir, esto se ha dicho ya muchas veces y es que la beca le hace competencia desleal al contrato formativo y por tanto tenemos dos opciones, o bien prohibimos totalmente las becas, pero podríamos considerar que, bueno, que en algún caso la beca sí que tiene sentido, pues si creemos que las becas en algunos casos tienen sentido, entonces hay que regularlas y con un estatuto del becario. Lo que no podemos es seguir en la situación actual en el que ni se prohíben ni tampoco se les da ningún tipo de derecho o estatuto a los propios becarios, en mi opinión, por supuesto. Perdón, que estaba muteado. Si hay alguna pregunta más, seguimos con el turno de preguntas. Si no, doy Hay una paso a... pregunta para, Dime. para Ah, la profesora perdón. Aradilla de Esther Hernández, ¿puede ser? ¿O la veo Ah, yo? sí, Ah, sí, no, ha creo que la contestado, profesora... pero ya ha Sí, contestado María José, disculpadme, ha contestado ya. sí, sí, ha contestado sobre Sí, la cotización. he Mm, contestado por Ya si no está había entonces. tiempo, por si no había tiempo Perfecto. para contestar. A ver, son asimilados a trabajadores por cuenta ajena solo a efectos de integrarse en el sistema y obtener esa protección. No son considerados trabajadores a ningún otro efecto. Era un poco la pregunta que me hacían. Bien, también han hecho una ¿Tienes pregunta. otra?
Adrián. Sí, pero esa ya no, esto no la entiendo. Elena, me dices, en la mayoría de casos, ¿diferencia entre qué? Si te refieres a la diferencia entre el contrato formativo y la beca, no, claro, no es que yo lo que quiero es que en la realidad, efectivamente, la diferencia no es, o sea, no es formal jurídicamente, por supuesto, son dos conceptos totalmente distintos, pero en la realidad las becas se utilizan como contratos formativos sin retribución, porque al final la persona está trabajando en la mayoría de becas, es decir, solo, claro, en realidad, efectivamente, yo creo que los becarios están trabajando. Bueno, esto no es, aparte de que yo podría establecer muchos casos anecdóticos que tanto en mi caso como en conocidos, pero yo no quiero ir a casos anecdóticos, voy a los estudios de la Comisión Europea en las que establecen que en la mayoría de casos la persona lo que hace es ocupar un puesto de trabajo de otra persona trabajadora y por tanto en realidad lo que está haciendo es un contrato formativo y por tanto deberían ser trabajadores con un contrato formativo. Y para eso, repito, hay dos opciones. Una es prohibir totalmente las becas, pero claro, si el estatuto del becario ya tiene una oposición muy frontal desde las universidades, centros formativos, empresarios, etcétera, una prohibición de las becas sería mucho mayor. De hecho, probablemente los estudiantes también se opondrían a esto. Entonces, creo que es más fácil convencer poco a poco, pues eso, con un estatuto del becario que aproxime los derechos al contrato de trabajo que no dejarlo como está. Bien, creo que ahora sí que más o menos ya están todas las preguntas resueltas. Voy Sí, a dar paso. Sí. sí, no, decía David que sí que Ah, podemos ya dar paso. Vamos con un poquito de retraso, pero tampoco es importante porque al final es lo que compensamos por no tener que ir al restaurante y demás. O sea que vamos a acabar más o menos a las 2 y yo creo que es buena hora. Vale, pues doy paso a la siguiente mesa de formación permanente y relación laboral, algunos puntos en conexión, que está moderada por doña Mercedes López Balaguer. Bueno, pues Mercedes, hola, ¿qué adelante. tal?